Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. Hoy, entrevista a Roberto Marcos, que nos contará las claves para diseñar sistemas de trading. Os dejo con la entrevista. Hola Robert, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Pues nada, antes de nada a todos buenas tardes, soy Roberto Marcos y bueno, mi profesión es arquitecto de software y bueno, mi pasión son los sistemas de trading automático realmente. Sabes que bueno, cada uno trabaja de lo que puede y luego pues tiene sus auténticas pasiones. Y nada, pues por presentarme un poco más, que quería comentar pues que gracias a la operativa automatizada y también gracias a que opero en el mercado americano, que como sabéis tiene pues 5 o 6 horas de diferencia, depende de la época del año, pues puedo compaginar mi trabajo con el trading algorítmico. De manera que he adaptado y diseñado mi operativa de forma que pueda tener una vida normal sin que una profesión impacte en la otra. ¿Y cómo te iniciaste en los mercados financieros? Pues mira, me inicié en el 2004. En el 2004 me prestaron un libro de análisis técnico y comencé a realizar mis primeras operaciones con acciones. Ahí es realmente cuando me inicié. Y bueno, a raíz de ello, pues comencé a devorar varios libros en inglés, todos relativos a análisis técnico, y había cosas que me alarmaban mucho del chartismo, especialmente, por ejemplo, las ondas de Elliott, ¿no? Me alarmaban mucho. Cosas que parecen una tontería, pero que resulta que depende de cómo contases o hicieras los conteos o analizases los gráficos, pues sacabas diversas conclusiones. Aparentemente todas válidas, pero claro, al final son todas subjetivas. Y bueno, pues por mis conocimientos de estadística, pues es que me impedían creer lo que me estaba leyendo. Y bueno, pues ahí empecé a profundizar un poco más y me preguntaba que cómo podía ser que analistas de renombre pues hicieran una predicción que no tiene validez, estadística, ni poder predictivo demostrado. Y hasta el día que me topé con un autor que no es muy conocido, bueno, es conocido en el círculo del trading, pero realmente no es muy conocido, no es un vendedor de bestsellers, es Howard Bandy. Cuando empecé a leerle, pues lo entendí claramente. Lo explica perfectamente en el libro. Y se podría resumir en que la fe mueve montañas, ¿vale? Mueve montañas, pero también quiebra las cuentas. O sea, la gente que opera con el chartismo, pues, y que ha leído sobre sistemas de trading o formas de hacer trading con análisis técnico, pues es que eso es verdaderamente algo muy parecido a la fe. Así que pues dejé de creer en este tipo de profetas y me centré en operativas medibles estadísticamente, pues eso, dejando la fe para otros temas. Si no, estadísticas basadas en los backtests. Has dicho antes que un trabajo es compatible con el otro, ¿no? O sea, prácticamente dirías que ser trader algorítmico es compatible con tu profesión de ingeniero. Pero para ser trader algorítmico de profesión tienes que tener una operativa muy, muy desarrollada. ¿Podrías contarnos cómo ha evolucionado tu operativa hasta llegar a este punto? Pues mira, ya que me haces esta pregunta, que es evidente, me la tienes que hacer, me voy a extender un poquito, ¿vale? Y te la voy a contestar un poco en detalle. No os quiero contar aquí mi vida, ¿vale? Pero sí cómo evolucioné en la operativa, ¿vale? Que creo que son pues las fases por las que puede pasar si no toma atajos todos los traders que se introduzcan en el mercado y quieran participar en él. Y bueno, pues mira, más o menos pues como te he contado, en primer
lugar operaba con técnicas de análisis técnico o chartismo sin saber muy bien los riesgos a los que me exponía. Y me pasó una cosa que fue estupenda. Por aquel entonces yo operaba con CFDs y pillé un rebote del flash crash de 2010 a favor, con el máximo apalancamiento que me permitían los CFDs, ¿vale? El máximo. Y la verdad que en una sola operación pues gané muchísimo dinero, para mí era muchísimo dinero, y eso, lejos de dejarme eufórico, pues la verdad que me dejó los bolsillos llenos de dinero y de miedo. O sea, para mí fue un poco de más miedo que el dinero. Entonces, una extraña mezcla, desde luego. Sí, y me puse a meditar lo que había pasado, y entendí que debería de conocer más un poco los riesgos, porque esto podía haber ido en mi contra, por supuesto, y busqué apoyarme en profesionales con más experiencia, ¿vale? Con la idea clara de controlar el crecimiento de la cuenta que estoy operando, mía, con mi dinero, con un crecimiento con los mínimos sobresaltos posibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues allí, con esta decisión tomada, pues hice varios cursos presenciales con varios traders conocidos, algunos muy famosos. Estos cursos presenciales, pues sinceramente no me convencieron, por la misma problemática del chartismo, y seguí buscando, la verdad, seguí hasta que di por casualidad, con una página web que se llama Onda 4, que bueno, la lleva Óscar Cajigas, que es un, aparte de trader, es autor de varios libros, y le compré sus libros de trading automático. Tenía otros libros también, pero le compré los libros de trading automático y el de gestión de capital. Y bueno, pues ahí la verdad que fue alucinante, porque los devoré repetidas veces, seguidas. Trabajaba cada punto, cada coma que explicaba en el libro, la verdad. Entonces, pues vi la luz al leer cómo exponía en una sola hoja, a lo mejor dos, ¿vale? Pero en una sola hoja, pues las reglas mecánicas, ¿vale? Mecánicas de cada sistema, y sus estadísticas, con sus métricas, sobre todo unas métricas nuevas para mí, pero que me permitían fijar objetivos medibles. Para mí esto era bastante novedoso, no lo había visto en otros libros, y eso me proporcionó una cosa que bueno, que deberíamos de tener un poco todos, o si no la tenemos, buscarla, que es el criterio, ¿vale? Tener criterio para poder saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno o lo que es mejor, por lo menos. Y entonces, esa parte, Óscar, los libros la deja muy clarita, sobre todo con el tema de las métricas. Y bueno, pues para crecer hay que subirse a los hombros de gigantes. Así que me di la manta a la cabeza y por correo electrónico convencí a Óscar, que por cierto es bastante inaccesible, para darme clases particulares. Es que yo me di cuenta que necesitaba un mentor. Y bueno, la verdad que intenté fijarme yo un temario de lo que creía que era además lo que era necesario para mí, pero bueno, Óscar me dijo, mira, esto es más sencillo de lo que tú te piensas, básicamente me vino a decir eso. Y para mí esto era muy duro. Digo, este hombre, que es el que más sabe, que ha escrito estos libros, no me quiere contar las cosas, ¿vale? No me quiere contar las cosas que a mí me parecían muy interesantes. Y bueno, yo soy muy cabezón, y aún así, pues accedí a que él fijase las pautas, y me dejé llevar totalmente en desacuerdo. Pero bueno, dije, venga, tengo que conocer a este hombre, y bueno, así fue. La verdad que tras las primeras clases con él, pues me di cuenta que insistía muchísimo en que adaptase el trading a mi vida, pero muchísimo. O sea, me decía que no pueden esclavizarte los sistemas, no puede esclavizarte el mercado, tienes que adaptarlo a tu vida, a lo que puedes hacer, y la verdad que me costó mucho, pero le hice caso.
Y poco a poco, pues me enseñó en las clases a diseccionar sistemas de trading, en time frame diario, de autores que él había leído muchísimos libros, de autores muy fiables, ¿vale? Como Joe Cruchinger, Larry Williams, Larry Connors, Chuck Leveu y Kate Fitchen, o sea, los teníamos encima de la mesa continuamente. Y bueno, pues Oscar, como pudo, estuvo lidiando conmigo y me introdujo hábilmente un mensaje que yo me negaba un poco a aceptar, que fue un mensaje pues muy claro y muy contundente, y la verdad que me aplastó como una losa. Me lo dijo muy tranquilamente, sin discutir conmigo. Es que recuerdo perfectamente la frase. Me dijo: he diseñado y analizado más de 1000 sistemas de trading y los sistemas complicados no funcionan en el futuro. Para mí esa frase ya fue un punto de inflexión en mi trading, totalmente. Y bueno, pues después de eso me quedé bastante manso, la verdad que me quedé muy manso. Y sí, la verdad que es que ¿qué vas a decir ante eso? Pues la verdad que ahí cambia un poco todo, ¿no? Y es que tiene razón, ¿eh? O sea... No, por supuesto. Bueno, ahora mismo no es que tiene razón, tiene muchísima razón. Y sinceramente, a muchos traders que veo, pues esto ni siquiera lo ponen encima de la mesa. Parece como que sí, todos decimos lo mismo, pero no es cierto. Pero bueno, pues continúo un poco, pues cuento, las clases que hice con él eran realmente talleres de programación de sistemas. Los desmontábamos uno por uno, de sistemas conocidos, de libros, ¿vale? Los desmontamos minuciosamente y analizamos, por ejemplo, cómo hizo Larry Williams para ganar el concurso del Tony Robbins, que ganó un 11.000% en el campeonato de trading, es el campeonato más importante de trading con dinero real. Y también analizamos sistemas de Joe Cruchinger, que es que Joe Cruchinger es algo excepcional porque diseña sistemas, tiene varios sistemas que después de 20 años siguen funcionando. O sea, es algo muy a tener en cuenta. Y también, por supuesto, me he tentado a Howard Bambi, el cual pues fijaba unas normas para hacer una evaluación de sistemas con un enfoque profesional y muy estadístico, claro, haciendo hincapié pues controlar y reducir el riesgo y maximizar las ganancias. Esas son las cosas que fuimos viendo en las clases. Y bueno, pues cada 3 o 4 meses, durante 4 años más o menos, pues quedaba con Oscar presencialmente para que me enseñase al final pues lo que él estimase oportuno, porque ya a mí ya me había ganado totalmente y me tuteló en todo momento. No hablábamos muchísimo, la verdad, tan solo a veces por mail, corregía los sistemas que llegaba, pues también le intentaba informarle de descubrimientos que había hecho, como que encontrase el real, ¿no? Y bueno, la verdad que aprendí que Oscar no contesta a la ligera y se toma su tiempo. A veces tardaba 4 o 5 días en contestarme, pero cuando me respondía, eso era aplastante, ¿no? Con una lógica muy simple y un mensaje claro, pues desmontaba 2000 logros, sinceramente, uno por uno. O sea, esto es bastante duro y muy frustrante, pero sinceramente a mí me paró los pies antes de que perdiese dinero y se lo agradezco enormemente. Tras 3 años comencé a pillarle el tranquillo al proceso de desarrollo de sistemas, ¿vale? 3 años. Y a mí me costó muchísimo esfuerzo y estudio. O sea, no solo los libros que Oscar me decía que leyese, sino que es que lo que más me costó fue desaprender lo que ya había leído. Eso fue para mí durísimo. No sé si, Nacho, tú que también te gusta muchísimo el trading, cuando si has entrado directamente en el automático no lo tienes que sufrir, pero si has pasado por el chartismo es horrible. Te lo puedo asegurar. He pasado por el chartismo. Vale, pues es que es horrible, porque claro, quieres también automatizar el chartismo y eso al final no es como funciona esto. Pero bueno, por continuar un poco. Después de esto, pues comencé ya mi auténtica autoformación exhaustiva
con mucho más criterio y con algo de experiencia. Y en este momento, después de varios años, y no antes, me podía leer y entender y podía trabajar a autores tan complejos como Murray Ruggiero o Cachanos o Larry Williams. Sin una formación previa, puedes leerlos. Te pueden gustar, te pueden entretener. Pero si no los lees entre líneas, si no pruebas todo y lo aplicas fuera de los ejemplos que ponen, no entiendes el mensaje. Si no, no entiendes el mensaje que han plasmado en las obras. O sea, es difícil de entenderlo, pero en el trading es que determinados autores transmiten una cosa concreta. Y si no te sales de la puerta que te muestran, no aprendes a utilizar las armas afiladas que te están entregando. Y la verdad que a mí me costó un año entero, trabajar el libro Cybernetic Trading Strategies de Murray Ruggiero. O sea, un año. Por poner un ejemplo. Para mí eso es como un libro de texto, literalmente. Y bueno, pues eso es un poco el resumen. La verdad es que la historia es espectacular, ¿no? Es un camino, bueno, por supuesto demuestras lo que siempre hay que decir y lo que hay que enseñar, que es que a esto se llega con mucho trabajo, con mucha dedicación y que nunca se termina de aprender realmente. No, yo sigo estudiando. Vale, bueno, ya que has dicho que tú has pasado por sistemas discrecionales, me gustaría que me contaras, ¿qué ventajas le ves a los sistemas algorítmicos frente a los discrecionales? Bueno, lo he dicho antes un poco entre líneas, los sistemas discrecionales, en su mayoría, ¿vale?, se operan con fe. Y los sistemas automáticos se operan con ventaja estadística, demostrada y medible. Y estas palabras son palabras de Howard Bandy, las cuales suscribo y comparto. No, tampoco quiero añadir más, porque es que es así. Así lo veo yo, por lo menos. Y veo que no soy el único. Fíjate que el otro día hablaba con un chico que está entrando en esto de la inversión en bolsa y demás, y me intentaba describir su sistema, un sistema sacado de un autor que, bueno, digamos que es más mediático que otra cosa, más que efectivo, que decía sí, porque claro, yo siempre busco una ventaja del 70-30. Y entonces busco estos patrones. Y le preguntaba, pero ¿quién te ha dicho a ti que esos patrones tienen una ventaja del 70-30? Decía, bueno, no sé, lo he leído. ¿Lo has leído dónde? ¿Te lo has dicho quién? No era capaz de... ¿Alguien le había dicho una vez? No, es que mira, esto tiene una ventaja de 70-30 y como dices tú, con fe. Y sin probar ni siquiera si era real o no. Mira, de todos los libros que me he leído, te he dicho los autores que para mí son fiables. Y han errado también en algunas cosas. Hay que probar todo lo que dicen y todo lo que haces. Y no se debe de operar algo que no hayas visto, tocado con los dedos la ventaja que tienen. No deberías hacerlo. Eso es lo más importante que puedo decir a la gente que está iniciando ahora mismo. Estoy, completamente de acuerdo. Bueno, por este podcast han pasado y pasarán muchos operadores de largo plazo. Y también, como tú, muchos operadores de corto plazo. Cuéntanos un poco qué es lo que ves en el corto plazo que te gusta más que el largo plazo. Bueno, mira, por indicar un poco, para un trader retail, como somos la mayoría, no es mejor operar a corto plazo. Ni mucho menos hacer day trading. Como se hace verdaderamente dinero, es con gestión de capital. El sistema viene hasta ser secundario, ¿vale? Y bueno, ya por concretar un poco, los sistemas de swing trading, mezclados con gestión de capital, son la vía de ganar dinero de un trader retail, ¿vale? Pero es por un tema muy simple. Cuando tienes un beneficio medio por operación entre 1.000 y $400, pues los costes de operativa no te afectan prácticamente nada. Es de risa. Y el control de contingencias, por ejemplo, que un trader no ha entrado o que haya algún problema, que te quedes con una orden abierta, pues te permiten reaccionar y corregir con más tiempo para pensar las cosas y en general, pues los errores que se producen, porque se producen siempre errores, ¿vale?, humanos y mecánicos,
no salen tan caros, realmente. Entonces, pues dicho esto, yo opero en automático, ¿vale? Tanto a corto plazo como en swing trading. Pero es porque he conseguido, mediante programas propios, controlar las contingencias de manera automática. Que hay muchas contingencias que controlar. Y cuanto más bajas de time frame, más difícil es hacer trading. Eso es lo que puedo decir respecto al corto y al largo plazo. El resto es inversión. Y la inversión es una lotería, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo decir? Para mí es así. Sí, Nacho. Que cuando estás operando en el largo plazo, el tiempo que requiere delante de la pantalla mirando gráficos es siempre menor. Y eso es una ventaja siempre. Sí, claro. Exacto. ¿Cuántos sistemas operas actualmente? Pues en producción ahora mismo tengo una cartera de 20 sistemas. Están mezclados. Hay varios de swing trading y varios de day trading intradía. Y 12 los he diseñado yo. Y el resto también los he diseñado yo, pero son adaptaciones de sistemas clásicos, de libros, que bueno, pues que tienen ventaja probada. Tengo algunos sistemas basados en los sistemas de Joe Cruchinger, por poner algún ejemplo, y bueno, pues al final les acabas metiendo tu toque personal, mejoras que hacen un pelín mejor el sistema. Filtros. Claro. Sí, bueno, filtros o mejoras de salida, filtros son para las entradas principalmente, pero luego también hay mejoras en las salidas. Hay una batería de cosas que se pueden meter a los sistemas para mejorarlos. Y bueno, ¿podrías contarnos qué resultados te están dando? Pues mira, voy a explicarte. En el 2015 gané un 60%, ¿vale? Y con bastantes problemas que hubo de operativa. Y bueno, este año 2016, pues la verdad que ha sido un año para mí malo, ¿vale? En cuanto a sistemas automáticos, estamos ganando dinero por los pelos, lo que ganabas lo pierdes, o sea, lo que pierdes lo recuperas, y la verdad que estoy a pre. Por lo menos he podido afinar el control de contingencias y aprender a operar con multicharts, y bueno, la verdad que este año para mí ha sido totalmente plano. Y bueno, por decirte que no solo los resultados es lo que importa, también he estado revisando continuamente los sistemas y la verdad que estaba muy mosqueado por los resultados de las ganancias. Pero es que haciéndole análisis, los resultados indican que todo es normal, que está dentro de las bandas de control y la ventaja sigue intacta. Y por desgracia, y lo quiero decir así de claro, hay que seguir operando el sistema, aunque se te ponga en una fase plana o en un drawdown. Es que no queda más remedio. Si tienes una ventaja, hay que seguir explotándola hasta que la puedas certificar. Y bueno, pues nada, eso, los sistemas están dando los resultados tal cual los he diseñado y para mí eso es lo importante. Bueno, esto enseña una cosa muy, muy clara, que es que no es muy fácil ser constante en todos los años, ganar una cantidad exacta de porcentaje ni de dinero, que al final es una carrera de fondo. Bueno, y que hay que ir poco a poco y año a año y que unos años sean buenos, otros años regulares, pero hay que seguir y hay que seguir mejorando siempre, claro. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues eso es lo importante. Bueno, has dicho que has diseñado 12 sistemas ahora mismo, bueno, que estés operando, es decir, que estés operando, sé que has diseñado muchos más. Sí. A ver si nos podrías contar un poco qué pasos sigues a la hora de diseñar sistemas. Bueno, pues ya que me lo preguntas, voy a intentar mojarme lo máximo, ¿vale? Os voy a contar. Gracias. Os voy a contar un poco las técnicas que utilizo para diseñar los sistemas. Aunque muchas veces en algunas charlas ya las he contado, yo siempre aplico el diseño por capas, ¿vale? Que pasa por una búsqueda de ineficiencias, hasta incluso ingeniería inversa de operaciones de terceros. Hago un poco de todo, ¿vale? Y voy a entrar un poco en el detalle, ¿vale?
la técnica que a mí más me gusta, pues es eso, el diseño por capas aplicado en operativa intradía. ¿Vale? Hay, para operativa en swing trading hay que hacer otro tipo de diseño parecido, pero no es igual. ¿Vale? Lo primero que hago es seleccionar los activos donde voy a operar y verifico que tienen la liquidez suficiente. Eso, la verdad, que es el primer paso antes de comenzar. Y bueno, mira, voy a poner un ejemplo que es real, que pues, llevo unos meses con él. Lo he trabajado hace poco, cierto. Decidí operar en los granos, porque eran pues unos activos que no tenía en la cartera y dije, bueno, pues voy a intentar operarlos. Por poner y por decir y resumir, los granos son, para mí, la cartera que he preparado, el café, el maíz, la avena, el trigo y sus derivados, ¿vale? Hay más derivados de estos granos, como puede ser, por ejemplo, el soy meal y el aceite de soja, por ejemplo. Hay un montón más. Entonces, lo seleccioné, preparé los datos, que tengan la calidad adecuada, revisando la liquidez, los contratos que se cruzan, los horarios que hay en cada uno de los granos, horarios de mercado, que es diferente. La ventana de operativa del mercado de granos pues es más reducida en cuanto al tiempo, no son 24 horas ni mucho menos. Y bueno, pues el siguiente paso que hago es trocear las cotizaciones, dejando entre 2 años por detrás y de 2 a 4 años por delante de la muestra, ¿vale? O sea que en total te puedes encontrar que tienes una muestra pues de 12 años o de 14 años, 10 años, ¿vale? También eso es lo normal que yo dejo por delante y por detrás. La parte de fuera de muestra ya sabemos todos para lo que es, porque es para verificar el sistema sin haber mirado esos datos, ¿vale? Esto es para evitar el overfit, no es para otra cosa, y confirmar que el diseño ha sido bueno. A continuación, pues busco una franja horaria que me aporte un poquito de ventaja si opero en ella. Es un sistema, lo hago con un sistema, sin stop ni comisiones. Es una franja horaria de tal hora a tal hora, ¿vale? Abro y cierro. Realmente lo que busco ahí es un sesgo porque, pues ya te digo, es una ventaja que puede ser mínima, a veces es más grande de lo que te puedes imaginar, pero suele ser una ventaja pequeña. Y especialmente busco un sesgo que afecte a todos los activos de la cesta que he preparado. Esto me aporta una base sólida para empezar. Tienes miles de operaciones. Ten en cuenta que esto hace operaciones todos los días en cada uno de los activos. Y esa es mi base. Ahí, con esto, aíslo los activos que mejor se comportan y también los que peor lo hacen, ¿vale? Los que peor lo hacen los reservo porque si lo hacen mal, a veces te encuentras que ahí tienes también ventajas que puedes explotar para hacer sistemas. Pero en principio yo me baso en los que se comportan mejor en la dirección, por ejemplo, alcista o bajista en un tramo horario. Como norma general puedo decir que en una cesta de activos similares casi siempre hay uno que se adelanta por un poquito al resto, un poco o a lo mejor un par de horas, y aunque sean en momentos concretos, a lo mejor es una ventana horaria nada más, pues se puede decir que tiene aparentemente poder predictivo. Para mí esto es importante que sea recurrente. Entonces busco estas cosas. Entonces tenemos dos ingredientes, el sesgo y ahora otro activo que puede ser de otro mercado, ¿vale? Que me aporte un poco de poder predictivo recurrente, ¿vale? Una vez identificado al líder, en este caso, hago un análisis de correlación con varias longitudes y entonces con una media simple, generalmente corta además, o una regresión, obtengo una predicción, ¿vale? Esta ventaja la reservo aparte. Y me gusta tener ventajas intermercado entre otra serie de datos. Esto quiero hacer hincapié en ello, ¿vale? A continuación,
veo si le sientan mejor una entrada al límite o una entrada por stop o a mercado con un oscilador como disparador, ¿vale? Siempre sigo usando el sesgo principal limpio. De esta forma selecciono la entrada, ¿vale? Y se queda fija. Al final, junto todo. Y lo reviso los resultados. Y tienen que ser buenos, ¿vale? Casi operables. De lo contrario, vuelvo a empezar, pero atacando por otro punto. Esto es, digamos, mi modus operandi del diseño de sistemas. Si a mí me gusta lo que veo, intento optimizar un poco, pero un poco, algún parámetro, con intención de medir la robustez, ¿vale? El 80% de los resultados tienen que ser parecidos y tienen que demostrar que siguen ganando, ¿vale? No me puedo encontrar, si cambio un poquito los parámetros, que haya alguna curva de capital que me pierda, ¿vale? En este paso, lo que trato de ver es si estamos en un pico de optimización sobreoptimizado y realmente yo no toco los parámetros, pero simplemente es una verificación. Y bueno, pues finalmente analizo las excursiones adversas y pongo el stop loss por inspección visual del análisis de excursiones adversas y pongo también un profit target bastante lejano, ¿vale? Que corte las ganancias extraordinarias. Esto a mí me parece muy importante. Las ganancias extraordinarias desvirtúan las estadísticas, entonces hay que intentar quitarlas, ¿vale? Ponemos el TP y bueno, pues eso, las anomalías se quedan fuera y también analizo una por una las peores operaciones para tratar de comprender un poco qué pasó esos días. Entonces ahí es donde te das cuenta pues que había un festivo, pues que el mercado había cerrado antes o que estás haciendo operaciones los viernes y te estás quedando con el contrato hasta el lunes. Entonces ese tipo de cosas hay que cortarlas, ¿vale? Esto aporta un extra de lógica al sistema, pero bueno, es simplemente para evitar que esos trades no se produzcan. Y bueno, si merece la pena, busco un filtro sencillo y con sentido. Por ejemplo, en este caso los granos, pues yo pido a los filtros que aporten un 20% de mejora, ¿eh? Si no, para mí no lo meto, porque es que introduce complejidad y no la quiero. Entonces, buscamos un filtro sentido con sentido, pues estamos con granos, algo que tenga bastante sentido son, por ejemplo, las cosechas, ¿vale? Es sorprendente ver que los meses de la cosecha, que vas y dices, bueno, a ver cuándo es la cosecha del café, la buscas en Wikipedia y dices, pues mira, son estos meses. Hay algunos granos que tienen 2 meses de cosecha y otros no. Entonces, eso para mí es un filtro simple, lógico y potente. Además, lo puedes ver en las gráficas y aporta generalmente una mejora extraordinaria. Y bueno, finalizado el sistema, lo que hago es verificar las proyecciones fuera de la muestra, tanto por delante como por detrás. Y si obtengo unas estadísticas similares de todos los datos, pues lo doy por finalizado y lo paso a preproducción, ¿vale? Lo paso a preproducción significa que realizo entre 5 y 30 operaciones con dinero real, ¿vale? Al mínimo de riesgo, para analizar los deslizamientos y la ejecución. Y si no hay nada raro, lo paso a producción y entra en el proceso de revisión periódica. Y bueno, pues básicamente os he contado todo el proceso completo. Pues hay varias técnicas para diseñar sistemas, ¿eh? Os he contado una que es la que yo utilizo generalmente, pero hay más técnicas. Lo principal es evitar el overfit. Si os dais cuenta, prácticamente no hago optimización. Prácticamente. Y eso es muy importante. O sea, bueno, hay muchos puntos que me han gustado, lo que has dicho, poner un mínimo de mejora a los filtros para no meter cosas complejas a los sistemas. Tienen que aportar, los filtros tienen que aportar, no puedes meter filtros porque sí, tienen que tener un sentido y tienen que tener una base detrás. Exacto, eso es bueno. Vale, ya un poco tirando de pasado, ¿recuerdas cuál fue tu primer sistema? Sí, claro que lo recuerdo, lo tengo por escrito además. Pues mira, fue un sistema de divergencias con el RSI, con unas reglas casi mecánica, pero con una componente de análisis visual
importante. El sistema ocupaba 4 páginas. No era muy complejo porque metía ejemplos y tal. Y la verdad que lo operé durante 3 años junto con otro de divergencias del Mac y estuve bastante contento. El problema es que no puedes estar operando muchos sistemas automáticos de manera manual, ¿vale? Ese es el problema. Sobre todo los que requieren que se revisen diariamente o los que no son Exacto. mensuales. Si son mensuales, pues te sientas un domingo y ya está. Vale. Exacto. Bueno, pasaste por Sers and Sistemas y nos gustaría que nos contaras un poco, bueno, pues, cómo describirías esta etapa. Pues mira, la verdad que fue muy enriquecedora. Creo que hicimos una buena sinergia. Sergi es un trader muy experimentado y con él, gracias a él, aprendí a manejar TradeStation, especialmente las espectaculares funcionalidades de Wall Forward y la diseño de carteras con portfolio maestro. Fue una etapa en la que aprendí cosas que no conocía y sinceramente fue el que me introdujo en TradeStation. Y tu otro mentor, Óscar Cajigas, si tuvieras que decir una cosa que te enseñó y que te ha calado profundamente, ¿qué sería? Pues a mí me ha enseñado a fabricar sistemas robustos y analizarlos exhaustivamente. También me ha enseñado a confeccionar carteras ecualizadas por volatilidad y bueno, esto que parece poco, ¿vale? En definitiva, es lo importante. Se han colado aquí un montón de mensajes. Sí. Vale, vamos a hablar de un par de preguntas sobre RoboTrader. Está empezando a gestarse la competición del año que viene, donde tú has sido ya ponente varias veces. ¿Qué crees que aporta esta competición a la gente que está empezando y a los que ya llevan un tiempo? Pues aporta mucho, es un evento extraordinario. Los ponentes son gente muy especializada, especialmente difícil de encontrar y el punto más importante es que se centra en la operativa automática. Y bueno, por decir algo, que lo mejor de todo es que es absolutamente gratuito y aglutina diferentes visiones. ¿Vas a hablar este año? Pues este año mi intención es enseñar a la gente a buscar ineficiencias en el mercado. En definitiva, ventajas que permitan construir sistemas automáticos. Me invitaron y bueno, no han fijado la fecha. Pero sí, este año es posible que me veáis por allí. Vale, y nada, un par de preguntas sobre plataformas. Bueno, empiezo diciendo que tienes un perfil en Twitter que colgaré en el artículo para que todo el mundo pueda seguirte, que además es muy interesante. Y publicas sistemáticamente retos en las redes sociales. Y siempre son con TradeStation. Mi pregunta es, ¿esta es la plataforma que recomiendas para empezar a operar? Pues TradeStation es sin duda la mejor plataforma del mercado. Lo puedo decir con la boca grande, pero es que además por goleada, ¿vale? O sea, yo opero además una versión antigua. Para mí TradeStation es un Ferrari. Es un Ferrari antiguo, pero es un Ferrari. Eso no se lo quita nadie. Entonces, bueno, hay plataformas más modernas que tratan de copiar a TradeStation en muchos aspectos. Algunos la mejoran, pero para mí TradeStation tiene todo lo que necesita la gente para poder iniciarse. ¿Cuáles son sus mayores ventajas? Pues mira, la posibilidad de operar en automático con una curva de aprendizaje mínima. Es que el lenguaje de programación es fácil, o sea, es realmente fácil. Easy Language, mira el nombre, ¿no? Las herramientas que trae integradas en su mayoría son únicas. Aparte, es un buen broker y los costes son razonables. Y bueno, pues por decir algo más, tiene un foro para clientes repleto de ideas, repleto hasta arriba de ideas y con gente muy activa y profesional. Esto es muy importante. Vaya, bueno, ¿y tiene algún inconveniente? Hombre, pues vamos a ponerle inconvenientes. En algunos casos es un poquito lenta,
¿vale? Las optimizaciones, pero bueno, como ya te digo, yo optimizo más bien poco, a mí eso no me afecta. Pero no es especialmente lenta, ¿vale? Pero bueno, otro inconveniente que tiene es que hay que hablar con ellos en inglés, aunque a veces localizas a gente de habla hispana. Y bueno, en la programación pues echan de menos algunas funcionalidades y te tienes que meter un poquito más en bajo nivel, pero el lenguaje te lo permite, ¿no? O sea, se echan de menos cosas, pero si quieres hacer cosas difíciles se puede. Yo, por decir algo, he hecho en falta que no te permite hacer un backtest de un portfolio entero, por ejemplo, de 500 acciones con el mismo sistema. Claro, es que eso lo puedes hacer con el portfolio maestro, el cual es de pago de verdad. Eso, ahí la verdad que deberían de liberar un poquito más las cosas. Entonces, eso se puede hacer con portfolio maestro. ¿Has probado hacerlo con portfolio maestro? Sí. ¿Y funciona bien? El Cesar Sistemas, sí, funciona bastante bien. También te digo, es lento y para intradía no va muy bien. Pero para hacer operativa en diario, hacer swing trading, perfectamente vale. Perfectamente, y además es increíble las estadísticas que sacan. O sea, permite hacer optimizaciones regulares de la cartera, fijar objetivos típicos, por ejemplo, por ratio Sharpe, y bueno, es una herramienta profesional de nivel industrial, diría yo, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante complicada y tiene sus carencias, pero la herramienta la tiene. Entonces, bueno, eso lo tienen, de hecho, la verdad. ¿Qué otras plataformas utilizas? Pues prácticamente utilizo de todo, o sea, las más conocidas, ¿vale? Multicharts y MetaTrader las he utilizado bastante, especialmente Multicharts, y AmiBroker. Con AmiBroker es con el sistema que aprendí a diseñar sistemas de trading, con Oscar Cajigas, el cual recomiendo a la gente para iniciarse, ¿vale? También tiene sus pegas, por ejemplo, es fácil meter la pata y mirar al futuro, ¿vale? Este es uno de las cosas que hacen más difícil operar en AmiBroker. No operar, sino diseñar en AmiBroker, porque con AmiBroker no puedes operar. Y bueno, pues en principio puedo hablar de esas, porque las conozco y probo con ellas. Bueno, ya un par de preguntas para ir acabando. Aunque nos has dicho muchos autores, quiero que nos digas los libros que han sido más influyentes en tu formación, que los repitas, porque sé que los has mencionado, pero para que queden claros y que sean los que voy a poner en el blog para que la gente pueda buscarlos con facilidad y encontrarlos. Vale, pues mira, los libros de Oscar Cajigas, el último que tiene, Estrategia de Gestión de Capital con Acciones, este libro está en castellano y tiene varios sistemas de trading, es altamente recomendable, y una vez que finalicéis con el de Oscar, os animo a que miréis los libros de Murray Ruggiero. Tiene uno que es imprescindible de leerlo, hay otros que son más difíciles de encontrar, tiene muchos artículos. El libro de Murray se llama Cybernetic Trading Strategies. Y por comentar algunos otros autores, Larry Williams es muy importante, es un autor muy importante y tiene muchos libros. Puedo recomendaros los más antiguos, hay algunos más modernos que no los he leído aún. Y por supuesto Joe Cruikshank. Joe Cruikshank es una referencia en el mundo del trading, por lo menos para mí, y bueno, tiene varios libros. El Trading System Toolkit, por ejemplo, es uno de mis preferidos y además es un libro de hace muchísimos años. Os lo recomiendo. Vale, y una última pregunta que quiero que respondan todos los invitados que traigo aquí. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando en la inversión cuantitativa, ¿cuál sería? Pues que no opere en el mercado si no lo hace con ventaja. Es el único consejo que le daría. Muy bueno, muy bueno. Yo pensaba que ibas a decir que no adapte su vida al trading, sino el trading a su vida, pero bueno, eso también es muy bueno.
Sí, bueno, creo que hemos dicho varias cosas, pero si tengo que decir la más importante es esta, que engloba a las otras. ¿Vale? O sea, hay que jugar con ventaja, desde luego. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarte y bueno, me gustaría volver a traerte el año que viene, si no te importa. Claro, Nacho, llámame cuando quieras, hombre. Genial, pues un saludo. Muy bien, Nacho, un abrazo. Hasta luego. Podéis dejarnos un comentario en iTunes, en iVoox o en la web tradingsystemclub.com, que nos ayudará a mejorar y a llegar a más gente interesada en los sistemas de trading. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.